Vamos a comenzar entonces con la presentación de lo que son este seminario para el curso de estrategias de liderazgo, perdón, de liderazgo y gestión de la ISO 45001 en seguridad laboral, por supuesto, referida a lo que es la industria energética oil and gas, ¿no? La presentación, bueno, ya lo hizo mi colega Brigitte, lo cual agradezco mucho. Vamos a empezar hablando, por supuesto, de lo que es la importancia de la seguridad y el liderazgo en la industria petrolera. O sea, un poco vamos a hacer una explicación corporativa con los aspectos, diferentes aspectos técnicos que se van a tener en cuenta a lo largo de la realización de este seminario y, por supuesto, del curso que vamos a desarrollar con mayor profundidad, ¿no? Entonces, se tiene como uno de los pilares fundamentales la seguridad en su forma estratégica, ¿no? La seguridad en la industria petrolera no solo es una obligación ética y legal, sino también que es un elemento crítico para la sostenibilidad de las empresas. Cada incidente, por pequeño que sea, puede desencadenar en consecuencias que son totalmente o pueden llegar a ser totalmente devastadoras. ¿Dentro de qué ámbito? Bueno, costos humanos. Las operaciones involucran a muchos trabajadores quienes se enfrentan a riesgos como ser explosiones, fugas de gas, exposiciones, sustancias químicas, etcétera, ¿no? Entonces, la seguridad eh, que se tiene que tener y aportar a cada una de las etapas en cada uno de los segmentos de la industria petrolera es fundamental, ¿no? Hablamos también de su impacto medioambiental en cuanto a los accidentes que se tienen, como por ejemplo derrames de petróleo, no solamente dañan al ecosistema, sino que también afectan a la reputación de la empresa y a su capacidad para operar y desenvolverse en el futuro dentro de las distintas unidades de negocio o geomarket donde están operando, ¿no? Y hay que tener en cuenta lo que son las pérdidas financieras. Los incidentes generan costos directos en cuanto a reparaciones, compensaciones y daños indirectos como pueden ser las devenidas de las reputaciones y pérdidas de productividad. Entonces, se busca que con la implementación de la normativa OSHA e ISO 45001 se ayude a estandarizar las prácticas. Pero la verdadera diferencia, ¿sí?, radica en generar una cultura organizacional comprometida con la seguridad y el medio ambiente. Como segunda medida tenemos el liderazgo como motor de cambio. El liderazgo en seguridad no solo consiste, por supuesto, en implementar normativas, sino en fomentar una mentalidad que sea proactiva e involucre a todos los niveles de la organización, desde los sectores más vulnerables hasta los sectores altamente jerárquicos, en donde se tiene que tener en cuenta la visión estratégica, donde los líderes deben entender que la seguridad no es un gasto, sino una inversión que protege activos claves como ser, primeramente, los trabajadores y los que participan en forma directa e indirecta en cada una de las operaciones, las instalaciones y, por supuesto, el medio ambiente. El compromiso visible, cuando los directivos participan en forma activa en programas de seguridad, envían un mensaje claro de que la seguridad es una visión jerárquicamente crítica dentro de lo que es la visión corporativa. Y por supuesto la capacitación continua en donde los líderes, alta gerencia, gerentes y demás, deben garantizar que cada uno de los equipos de recursos humanos reciban una formación constante para identificar y mitigar cada uno de los riesgos identificados y estandarizados dentro de cada una de las operaciones de lo que engloba nuestra industria de oil and gas, ¿no? Seguidamente tenemos lo que son los beneficios tangibles de de la seguridad y el liderazgo. Las empresas que priorizan la seguridad bajo un liderazgo fuerte, ¿qué logran? Bueno, logran primero la reducción de accidentes, una disminución en la frecuencia de incidentes, mejora la productividad y reduce los costos operativos. O sea, vemos cómo el impacto se hace no solamente a
a la productividad, sino también a los costos y la eficiencia operativa. El cumplimiento normativo, que consta en operar bajo estándares internacionales, por supuesto, fortalece la reputación de la organización, de la empresa y asegura la aceptación en los mercados que cada vez son más exigentes. Y por último, reitero, en su eficiencia operativa. ¿Por qué? Porque las operaciones, al hacerse más seguras, se vuelven más predecibles y aumentan el grado de éxito y factibilidad de rendimiento del producto final. Entonces, en el rol crítico normativo, como es la ISO 45001, esta es una norma en donde la transición de enfoques tradicionales como la olla hacia sistemas más integrales, que en este caso compete la ISO 45001, permite primero adaptar las operaciones a contextos que son más globales y más complejos, como he dicho anteriormente. Permite incorporar un enfoque basado en riesgos, identificando así y gestionando cualquier amenaza antes de que esta amenaza se materialice en qué, en un incidente o en un accidente. Y facilita la mejora continua mediante auditorías internas, externas, auditorías cruzadas, inspecciones, etc. En un sector donde los márgenes de error son mínimos, el liderazgo proactivo en seguridad realmente marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de las operaciones. Las empresas que integran estas prácticas aseguran operaciones más sostenibles, resilientes y competitivas. Por lo tanto, esto me desencadena a la última característica, que es el futuro de la seguridad en la industria petrolera, a donde nosotros, dentro de nuestra industria, estamos abogados a ir o cuál es nuestra visión de futuro. Y bueno, como dije antes, ¿no? A medida que la industria enfrenta todo tipo de cambios, como la transición energética y las mayores regulaciones medioambientales, la seguridad sigue siendo un factor diferenciador clave, por lo que los líderes que quieren mantenerse dentro de los parámetros de competitividad tienen que adoptar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, Internet de las Cosas y demás herramientas, PLC, SCADA, etcétera, para permitir el monitoreo en tiempo real. Asimismo, promover la sostenibilidad integrando la seguridad con las estrategias ambientales y sociales, por supuesto, de cada mercado y cada país. Capacitar a equipos en metodologías ágiles para responder rápidamente a cualquiera de las emergencias que se puedan plantear. Básicamente, cuando hablamos de la importancia de la seguridad del liderazgo en la industria petrolera bajo la norma ISO, la transición de la norma OSHA, hablamos que la seguridad y el liderazgo no solo protegen los activos, sino que refuerzan la resiliencia operativa en el entorno dinámico de nuestra industria. ¿Sí? Este enfoque, lamentablemente, con el paso del tiempo, ha dejado de ser opcional para pasar a ser un factor crítico y de éxito para cada una de las empresas. Ahora, hablemos un poco, hagamos un resumen rápido histórico de lo que es la norma OSHA y la introducción y la aplicación de la norma ISO 45001. Eh, Hablando un poco de la historia del OSHA, el inicio del enfoque se hace con el enfoque prescriptivo, en donde la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, siglas OSHA, ¿sí? Fue establecida en 1970 en los Estados Unidos como una respuesta directa al creciente número de accidentes laborales en los sectores industriales críticos. Por supuesto, esto incluía la industria del petróleo, ¿no? Su enfoque se centra en que en las regulaciones prescriptivas que constan de proveer requisitos específicos que las empresas deben cumplir para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, ¿sí? Las inspecciones y cumplimientos, que es la implementación de sanciones para las empresas que no lleguen a cumplimentar los estándares establecidos bajo la normativa OSHA. Y se buscaban los resultados a largo plazo desde que se crea y se empieza a aplicar y estandarizar la norma OSHA, reducir en forma drástica las tasas de lesiones y enfermedades laborales, principalmente iban apuntadas al mercado de Estados Unidos. Y esto demuestra la efectividad de un enfoque normativo estricto,
¿sí? Ahora, este modelo presenta limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, primeramente la rigidez. Las reglas prescriptivas no siempre se adaptan a las necesidades específicas de cada una de las empresas o de las industrias cuando hablamos de un mercado global. Atañe principalmente al mercado energético, oil and gas. Y por supuesto, la falta de enfoque integral, porque la norma OSHA tiende a centrarse en cumplir requisitos mínimos en lugar de fomentar una mejora continua, ¿sí? Entonces, cuando se habla de una transición hacia el enfoque integral es cuando nosotros debemos introducirnos a la norma ISO 45001. ¿Por qué? Porque con el aumento de la globalización y la complejidad en las operaciones, surge la necesidad de generar, crear un estándar más flexible y más universal. Y así se da el nacimiento y la creación de esta norma. Fue publicada en el año 2018 por la Organización Internacional de Normalización, siglas ISO, y este estándar revoluciona la gestión de la seguridad laboral. ¿Por qué? Porque introduce sistemas de gestión integral en donde se centra en identificar, evaluar y gestionar riesgos en todos los niveles operativos. Habla también de la adaptabilidad global, del mercado global, de la visión global, ¿no? Diseñado para ser aplicado en cualquier país, en cualquier industria, facilitando la armonización en las empresas multinacionales. Atañe 100% a cada una de las empresas operativas activas en el mercado global dentro del oil and gas. Y por último, no debemos olvidar un factor crítico que es la mejora continua. O sea, establece un ciclo: planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Es un principio de un ciclo básico de lo que es la gerencia de proyectos, ¿no? Que permite la evaluación constante, ¿sí? Y la optimización de todos los recursos. ¿Mediante qué? Mediante la identificación de riesgos. Ahora, si tenemos que hablar de un comparativo de las partes críticas o claves de OSHA versus la ISO 45001, tenemos primeramente que dividir en cuanto al aspecto del enfoque. El OSHA es prescriptivo, como ya dije, y la ISO es preventivo e integral. En cuanto a su cobertura, bueno, la normativa OSHA, si bien terminó siendo un aplicativo internacional, estaba más bien pensado para, o donde nace, es para un objetivo más acotado al mercado nacional americano, mientras que la ISO es totalmente enfocado a un mercado global, ¿no? Su objetivo es el cumplimiento normativo en cuanto a la OSHA y es de mejora continua en cuanto a la ISO 45001. Yo creo que es por excelencia mejora continua. Y hablando por último de la participación, en la norma OSHA tenemos el centrado en el cumplimiento de reglas, o sea, hay por decirlo, un libro de reglas que se deben ir siguiendo y con eso se piensa o se busca o su objetivo es decir, minimizó el factor o el impacto de riesgos, mientras que la ISO promueve liderazgo y participación. Cree que la cultura organizacional en este ámbito es un factor importante para definir la prevención de riesgos y accidentes, ¿no? Ahora, hablando cuál es, del impacto en la industria petrolera, tenemos que la transición de la OSHA a la ISO 45001 ofrece ventajas realmente significativas, ¿sí? Eh, Primeramente, mayor flexibilidad. La ISO 45001 permite diseñar estrategias personalizadas según el contexto operativo. Hablamos de upstream, midstream o downstream. Se tiene la cultura de la seguridad, otra vez la cultura organizacional, en donde se promueve la integración de la seguridad como un valor, más allá de solamente buscar como objetivo el cumplimiento de la norma. Asimismo, tenemos la competitividad internacional en los mercados. Por lo tanto, ayuda a las empresas a cumplir con los estándares exigidos en los mercados a nivel global. ¿Cuáles son los beneficios a largo plazo? Bueno, la ISO 45001 no solo mejora la seguridad,
sino que asimismo impulsa, primero, la reducción de accidentes mediante la identificación temprana de riesgo y el tratamiento de cada uno de los riesgos. Impacta en la productividad. ¿Por qué? Porque minimiza las interrupciones, uy, otra vez, perdón, minimiza las interrupciones, ¿sí? Y maximiza su productividad, ¿sí? Por último, tenemos lo que es la sostenibilidad. Refuerza la reputación corporativa, el nombre corporativo de cada una de las empresas, al demostrar su compromiso con el bienestar de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la relevancia para los líderes del oil and gas, de esta industria? Mediante la evolución normativa de OSHA a ISO 45001, esta tiene implicaciones que son críticas para la industria petrolera. Primeramente, mediante la gestión de contratistas, porque la norma ISO facilita la colaboración con múltiples contratistas internacionales bajo un estándar común. Me facilita, ¿sí?, tener diferentes suppliers o proveedores a nivel global. También promueve la innovación en la seguridad, introduce herramientas modernas como el análisis de datos y tecnologías predictivas para gestionar riesgos. Dentro de las tecnologías predictivas se utiliza lo que más está en boga, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y por último, la preparación ante emergencias, ¿no? Que mejora la capacidad de respuesta a los desastres, minimizando así el impacto operativo y otra vez de la reputación de las organizaciones. Como conclusión, podemos decir que la historia de OSHA y la evolución hacia la ISO 45001 ilustran el cambio de un enfoque reactivo a uno proactivo e integral. Esta transición es fundamental para la industria petrolera, en donde los riesgos son altos y las operaciones globales exigen estándares flexibles y universales. Empresas que adoptan la normativa, la estandarización ISO 45001, no solo garantizan el bienestar de los trabajadores, sino que también proporcionan la seguridad como un activo estratégico que impulsa la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo. Bien, hablando un poco de lo que es el enfoque prescriptivo versus el sistema integral de gestión, tenemos que hablar de lo que son las filosofías fundamentales en cada una de las diferentes normativas, tanto OSHA como ISO 45001, ¿no? En donde, de vuelta, OSHA es prescriptivo, ISO 45001 es integral. OSHA es un modelo centrado en el cumplimiento estricto de las regulaciones específicas diseñadas para establecer un nivel de seguridad laboral. En la ISO 45001 se introduce una gestión basada en riesgo y en la mejora continua, adaptándose a las diferentes particularidades de cada organización y de cada una de sus operaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la implementación? Bueno, cuando hablamos de OSHA, tenemos estático y reactivo, que son los requisitos fijos, lo cual significa que cualquier innovación o nueva tecnología debe ser primeramente autorizada antes de su aplicación. Y está focalizado en inspecciones. La seguridad depende en gran medida de las auditorías, tanto internas como externas, y de la capacidad de los inspectores, por supuesto, para identificar incumplimientos, debilidades y puntos de mejora. Y por último, está orientado al cumplimiento mínimo. Cuando yo digo mínimo, es un estándar mínimo, ¿no? En cuanto a la ISO 45001, esta tiene la característica que son, en cuanto a su implementación, es dinámico y preventivo, o sea que permite a las empresas identificar y abordar riesgos antes de que se materialicen, incluso en contextos operativos únicos, aquellas operaciones que no son, o claro, no forman parte del día a día, ¿sí?, para cada una de las organizaciones, ¿no? La participación activa, o sea que desde la alta dirección hasta los empleados de menor nivel, ¿sí? Todos tienen un rol en el diseño y en la ejecución del sistema. El sistema se vuelve integral, se vuelve un organismo vivo. Por eso se habla de una cultura organizacional. Y por último, la mejora continua, que es uno de los factores
de excelencia de esta normativa que utiliza el ciclo PDCA, planificar, hacer, verificar y actuar, que lo único que busca es garantizar que el sistema evolucione en forma conjunta con la organización. ¿Sí? Por eso, como dije, es un organismo vivo, ¿no? Va evolucionando hacia una mejora cada vez más exigente en donde se trata de generar una estandarización a nivel global. Bien, el enfoque prescriptivo coloca la responsabilidad principalmente en los supervisores y auditores, mientras que el integral fomenta un liderazgo proactivo y una cultura organizacional sólida. O sea que si hablamos de los aspectos principales, liderazgo, cultura y la participación, ¿sí? En la normativa OSHA, en cuanto al liderazgo, su rol es limitado en cuanto al cumplimiento. En cuanto a la cultura organizacional, es un cumplimiento básico, lo que se busca. En cuanto a la participación, supervisores y personal técnico son, por excelencia, los que están mayormente involucrados. En cuanto a la normativa ISO 45001, el liderazgo activo es el pilar clave y fundamental. La seguridad es el valor estratégico dentro de lo que es la cultura organizacional. Y el grado de participación incluye a toda la organización, ¿sí? Con diferentes medidas de responsabilidad, por supuesto. En cuanto a la flexibilidad operativa, hemos hablado un poco de la flexibilidad operativa. Bueno, voy a poner un caso para el OSHA, un trabajador de una planta que debe usar un equipo de protección personal, un EPP muy específico, basado en la normativa. Si se produce algún cambio en las condiciones operativas, puede recurrir a ajustes y requisitos que no estén contemplados en la regla, en la normativa OSHA. Por ejemplo, un cambio de clima, cambiar del mercado land a marine, offshore, onshore, ¿sí? Exposición a diferentes gases, etcétera, ¿sí? Y no siempre estos cambios están incluidos dentro de la normativa OSHA. En cambio, con la normativa ISO 45001, que se busca tener un enfoque más global, la evaluación de riesgo permite ajustar los procedimientos y las herramientas en tiempo real según sea el entorno, ¿sí? Aplicado para este caso, se hace una evaluación y se hacen los ajustes prácticamente en tiempo real si se requiere. En cuanto a los beneficios estratégicos para el sector petrolero, bueno, tenemos el cumplimiento global, porque mientras en el OSHA es exclusivo, mayormente pensado y dedicado a Estados Unidos, ISO permite operar bajo un estándar unificado de un mercado pensado a nivel global e internacional. Se tiene una mayor rentabilidad en donde la prevención proactiva de la norma ISO 45001 reduce costos asociados a incidentes, paradas de producción y reparaciones. Y por último, vuelvo a repetir, la reputación de las corporaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las organizaciones, las corporaciones que están certificadas con la norma ISO 45001 son percibidas como más responsables y comprometidas con la sostenibilidad y la seguridad. En conclusión, el enfoque prescriptivo asegura un cumplimiento básico, pero el sistema integral de gestión eleva la seguridad al nivel estratégico, fortaleciendo así la resiliencia y la competitividad de las organizaciones en la industria petrolera. Entonces, adoptar la ISO 45001 no solo mejora la seguridad, sino que transforma la manera en que las empresas enfrentan riesgos y oportunidades. Y acá me parece importante no desmerecer la normativa OSHA, porque la normativa OSHA, la creación de este estándar, ha dado muchas mejoras significativas a nuestra industria, ¿sí? A las diferentes áreas, pero en la búsqueda continua, ¿sí? De la mejora en el crecimiento de los distintos estándares es que se madura a la normativa ISO 45001. O sea, que la 45001 es una normativa que está más abogada a las exigencias actuales de nuestro mercado. ¿Sí? Hablando de los desafíos específicos en lo que es upstream, midstream y downstream, tenemos que decir que la industria petrolera enfrenta desafíos que ciertamente son únicos, ¿no? En cada una de sus fases operativas.
Y por lo tanto, los riesgos y las necesidades de seguridad varían en forma significativa de un segmento al otro, exigiendo enfoques personalizados para garantizar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad, que en definitiva eso me conlleva a una mejor productividad, mayor rentabilidad y por supuesto un impacto positivo sobre la reputación de las empresas a través del cuidado de la organización en sus recursos humanos. Entonces, ¿cuáles son los retos específicos? Hablando del upstream. Bueno, el segmento incluye actividades de exploración y producción donde las operaciones suelen realizarse en entornos remotos y de alto riesgo. Tenemos condiciones ambientales, operaciones de alta mar, pueden ser offshore, regiones árticas, desérticas, climas severos y peligros geológicos. ¿Sí? Dentro de los riesgos geológicos pueden haber perforaciones en terrenos inestables o pueden desencadenar explosiones o derrumbes. En cuanto a los equipos de alta complejidad, el uso de maquinarias pesadas, avanzadas y demás requiere una capacitación constante y un mantenimiento muy especializado. Y por supuesto, la presión operativa no hay que olvidar, en donde los plazos son realmente muy ajustados para cada una de las etapas del upstream, ¿sí? Y esto aumenta el riesgo de decisiones en forma apresurada. ¿Cuáles son las soluciones que se busca con la aplicación de la normativa ISO 45001? Bueno, la identificación temprana de riesgo mediante la evaluación y, si se puede, simulación. Aplicación de protocolos adaptativos para condiciones, las diferentes condiciones extremas, críticas, etcétera. Y programas de formación continua para operadores de maquinarias, equipos pesados, maquinarias avanzadas, etcétera. Cuando hablamos de los desafíos específicos para midstream, esto abarca el transporte, almacenamiento y procesamiento inicial de los hidrocarburos, donde los riesgos están relacionados con la logística de las operaciones a gran escala. Entonces, tenemos accidentes de transporte en donde las fugas y explosiones en oleoductos, gasoductos o tanques son comunes, en cierta forma, ¿no? O sea, tienen un alto grado de incidencia debido a fallas mecánicas, vandalismos, errores humanos, etcétera, ¿no? La coordinación logística, que básicamente se basa en garantizar el manejo seguro de los grandes volúmenes, tanto de gas como de petróleo, y requiere una sincronización realmente muy precisa entre cada una de las múltiples partes. La exposición a los productos químicos, en donde los trabajadores están en contacto en forma constante con distintas sustancias peligrosas, gases tóxicos o líquidos inflamables. Las soluciones que se buscan con la aplicación de la normativa ISO 45001 es la implementación del monitoreo en tiempo real mediante sensorización, aplicación de software, escala, IoT, etc. El diseño de planes de emergencia para derrames, explosiones y demás situaciones que se pueden dar dentro del midstream y la integración de protocolos de mantenimiento preventivo para la infraestructura crítica. ¿Sí? Hablando, por último, del downstream, estos incluyen las actividades de refinación, distribución y comercialización, en donde se trabajan con entornos altamente inflamables. Perdón, otra vez. Tengo el mouse muy sensible. ¿Sí? Eh, Se trabaja con un alto riesgo de contaminación ambiental por la emisión y por los desechos tóxicos generados. Y por supuesto, tenemos la fatiga operacional, ¿no? Turnos largos, cansancio extremo, trabajar en diferentes turnos, diurno, nocturno, etcétera, ¿no? Las soluciones aplicadas es una auditoría en forma frecuente de los sistemas de control para reducir los fallos y también programas de concientización sobre el manejo de los residuos peligrosos, políticas de rotación de turno para minimizar esta fatiga y mejorar la concentración de los trabajadores, que esto impacte en forma positiva en la disminución de la probabilidad de riesgo de un accidente o de un incidente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de abordar todos estos retos con la normativa ISO 45001? Bueno, primeramente la prevención de incidentes mayores.
porque se integran diferentes evaluaciones de riesgo en cada una de las fases. Se busca un cumplimiento a nivel global de nuestro mercado a nivel internacional, porque permite operar en diferentes jurisdicciones y geomarkets, ¿sí? Se busca la optimización o excelencia operativa mediante los controles preventivos, en donde se busca mejorar la eficiencia y minimizar las interrupciones. Y todo esto conlleva, por supuesto, a la reputación corporativa sostenible, ¿sí? La implementación de un enfoque integral, como ser, en este caso, la ISO 45001, permite a las empresas de nuestro sector petrolero superar cada uno de estos retos, garantizando no solamente la seguridad de los trabajadores, sino su sostenibilidad para las diferentes operaciones con objetivos a largo plazo. Entonces, la aplicación de las normas mejoró la seguridad y la eficiencia. Esto es algo que se ha demostrado y se demuestra en forma constante, porque la implementación de las normas de seguridad como OSHA y la ISO 45001, por eso digo, la OSHA en un principio, cuando se pensó y se creó, ha sido muy importante y ha marcado un hito realmente para nuestra industria, fue decisiva para la mejora de la seguridad y la eficiencia operativa en todas y cada una de las operaciones petroleras, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, como caso práctico, una plataforma offshore en el Golfo de México. Esta plataforma de perforación enfrentaba frecuentes incidentes que estaban relacionados con equipos por su desgaste y procedimientos de emergencia que eran pocos claros. Esto generaba interrupciones operativas y un historial negativo de seguridad. Los índices de seguridad eran realmente malos. Mediante la implementación de la normativa de los estándares ISO 45001, se buscó un enfoque en cuanto las auditorías internas para evaluar los riesgos, la capacitación general integral del personal para los distintos simulacros y los distintos casos de emergencia, y la supervisión de equipos críticos con sensores predictivos, o sea, que me permitan estar un paso adelante. ¿Cuál fue el resultado? Para este caso práctico, real, una reducción del 30% en los incidentes operativos y un incremento del 20% en la eficiencia de las perforaciones debido a una disminución en interrupciones o paradas, ¿no? Asimismo, esto impactó en forma positiva la mejora de la moral de todo el equipo. ¿Por qué? Porque se creó una cultura de seguridad más reforzada. Hablando del sector de midstream, un oleoducto transnacional que estaba ubicado en Sudamérica por una cuestión de privacidad de la información y demás, que no doy mayores detalles, en donde la empresa transportista enfrentaba fugas en forma recurrente en sus oleoductos debido a fallas mecánicas y vandalismo, ¿sí? Eh, Sobreuso, falta de inspecciones en juntas y demás, ¿no? Todo esto resultaba en pérdidas económicas y en conflictos con las comunidades, ¿no? Entonces, en la OSHA se adoptaron requisitos básicos de inspección y mantenimiento, pero con la aplicación de la ISO 45001, la empresa introdujo primero el monitoreo remoto en tiempo real mediante la aplicación de el Internet de las Cosas, SCADA, PLC, etcétera. Se implementaron protocolos específicos para manejos de emergencia y se logró la colaboración con las comunidades locales para prevenir los sabotajes. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, bastante bueno. Fue una reducción del 40% en pérdidas por fuga, mejora en las relaciones con las comunidades gracias a la inclusión de las iniciativas de seguridad compartida y un ahorro más o menos de 2 millones anuales por reducción de reparaciones y pérdidas de producto. Por último, hablando del downstream, una refinería en la India en donde las altas tasas de incidentes de incendio debido a las fallas en válvulas de presión y procedimientos de emergencia desactualizados impactaban en forma negativa. Cuando se aplicó la normativa del estándar ISO 45001, se hizo actualización de los procedimientos operativos, se generaron inspecciones trimestrales con tecnología de ultrasonido para detectar fallos estructurales, NDT, etcétera, etcétera,
Y se hizo la introducción de una política de rotación de turnos para reducir, por supuesto, la fatiga laboral que impactaba en la concentración y focalización de los empleados. Esto trajo como resultado una disminución del 25% en los incidentes relacionados con válvulas defectuosas, una reducción del 15% en tiempos de mantenimiento debido a procedimientos que se optimizaron, por supuesto, y mejoras significativas en el cumplimiento de las auditorías regulatorias. Fíjense en cómo tenemos casos prácticos en donde la normativa ISO ayudó a la mejora continua de la aplicación de la norma OSHA. ¿Sí? Eh, en cuanto a un caso innovador, me parece que esto salta como caso característico o caso estrella, ¿sí? Es el almacenamiento de gas natural en Europa, en donde una instalación de almacenamiento de gas natural sufrió un accidente por explosión debido a un fallo en los sensores de presión. Se aplicó un estándar, se siguió el estándar, pero se identificó una falla y de hecho falló. Ahí es donde se aplica la mejora continua. Se hizo una evaluación de riesgo con el análisis de fallos potenciales, lo que se conoce por sus siglas FMEA. Sí, se hizo la instalación de sistemas redundantes de monitoreo y se hicieron distintos simulacros periódicos para el personal en el manejo de emergencias. ¿Sí? ¿Qué dio o qué trajo aparejado? Bueno, la eliminación de incidentes graves durante 5 años consecutivos, durante 5 años no hubieron incidentes graves. El incremento del 15% en la capacidad de almacenamiento gracias a operaciones más seguras y eficientes. Y esto impactó con el reconocimiento internacional por prácticas de seguridad innovadora a nivel global. Fíjense en cómo la misma normativa ISO 45001 como estándar aplica la concientización a nivel organizacional, la mejora continua y el impacto a nivel global. Bien, cada uno de estos casos demuestran cómo las normas de seguridad no solamente reducen los riesgos, sino que también optimizan las operaciones. Y los principales beneficios están en la reducción de costos, en la mayor productividad y en la confianza de los stakeholders. Entonces, cada uno de estos casos reflejan la correcta implementación tanto de la norma OSHA como de la ISO 45001 y cómo pueden transformar la manera en que las empresas del sector petrolero enfrentan los riesgos y promueven tanto la seguridad como la eficiencia. Hemos presentado un poco el panorama de lo que son las normativas OSHA y las normativas del estándar ISO 45001 y ahora vamos a abocarnos un poco de cuáles son los beneficios que se buscan con el curso que se va a dar con respecto a este tema, ¿sí? Principalmente es la preparación de líderes y gerentes para la implementación de estos sistemas en forma efectiva. Porque el curso está diseñado para transformar a los líderes y a los gerentes de la industria en expertos en cuanto a la seguridad y que sean capaces de implementar los sistemas en forma efectiva basadas en normativas internacionales. Por supuesto, a través de un enfoque práctico y un enfoque estratégico. Cada uno de los participantes que van a estar en este curso van a adquirir habilidades claves que se van a alinear con la cultura organizacional, ¿sí? Para garantizar operaciones sostenibles en un ambiente seguro y amigable con el medio ambiente. También tenemos la preparación integral de los líderes, donde el curso va a equipar a cada uno de los participantes con herramientas para el diseño de los sistemas que se pueden llegar a aplicar en cada uno de los sectores de operación. Y por supuesto, dentro de las habilidades que se buscan desarrollar, se tiene la evaluación de riesgos, el diseño de los sistemas personalizados para cada uno de los casos y las tomas de decisiones basadas en datos, como pueden ser los KPI y demás indicadores de rendimientos. Entonces se va a hacer un análisis a lo largo del curso y se va a ver qué hacer con los datos obtenidos, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, primeramente, que el liderazgo sea visible y realmente soporte a la organización.
que haya realmente una gestión del cambio, o sea, realmente el líder, el gerente, luego de concluir este curso, va a tener una gestión del cambio y un manejo de todas las herramientas. ¿A través de qué? De la comunicación efectiva. ¿Sí? Y por último, con la implementación de los sistemas efectivos se busca, primero, realizar un diagnóstico inicial, planificar una estrategia, ejecutar la estrategia en forma práctica, monitorear los resultados y mejorar en forma continua a través del análisis de datos. ¿Sí? Con esto se busca garantizar primeramente el cumplimiento de la norma, prevenir, por supuesto, incidentes y accidentes, optimizar los recursos de la empresa y fortalecer la cultura organizacional de la empresa. Hablando un poco de lo que pueden ser las preguntas frecuentes del curso, para dónde apunta, a quiénes va dirigido, bueno, perdón, planteé algunas preguntas que son las que comúnmente me hacen con respecto a este tema. Y una de ellas es, ¿por qué es importante implementar esta norma ISO 45001 en nuestra industria, en la industria petrolera? Bueno, esto es porque permite a las empresas gestionar el riesgo de manera proactiva y promueven la seguridad como un valor estratégico. Su enfoque integral asegura la prevención de incidentes, el cumplimiento normativo internacional y la mejora continua. Esto se traduce en operaciones más eficientes y sostenibles. Otra pregunta que me hacen es cómo se diferencia la ISO 45001 de la OSHA en las operaciones llevadas a la práctica, en la vida real, ¿no? La OSHA establece normas específicas y prescriptivas útiles para cumplir dentro de las regulaciones en un mercado acotado. Mientras que la ISO 45001 está pensada para un mercado internacional global, flexible, que se va ajustando con el tiempo mediante su implementación de mejora continua. Asimismo, ¿cuáles son o qué es el beneficio que se puede esperar al realizar este curso y la aplicación y el impacto positivo para mi empresa? Bueno, hay varios beneficios. Para nombrar algunos, la reducción de incidentes laborales, una mayor eficiencia operativa gracias a la prevención de interrupciones, un mayor cumplimiento normativo internacional. Esto me ayuda a la inserción de la organización, de la empresa en los distintos mercados y, por supuesto, la mejora en la reputación corporativa y una mayor confianza de los stakeholders. Por último, ¿este curso es relevante para las empresas pequeñas o solamente está pensado para las grandes corporaciones? Bueno, esto es algo que siempre uno dice, bueno, pero mi empresa o la empresa en la cual yo trabajo es una empresa más bien local. ¿Aplicaría en este caso? Bueno, sí, sí, por supuesto que sí. Porque este curso va a dar las herramientas efectivas, ¿sí? Necesarias para que la empresa de un cierto tamaño le permita, a través de la aplicación de la normativa ISO 45001, seguir creciendo, ¿sí? Asimismo, puede ir de pequeña a mediana o de mediana a gran empresa o corporación mediante la estandarización de la normativa ISO 45001. Se puede también ganar mercados en los diferentes geomarkets como unidad de negocio. Por último, otra de las preguntas es, ¿cómo puedo implementar esta normativa ISO 45001 si mi empresa ya opera con la OSHA? Bueno, hemos hablado un poco de lo que es la transición OSHA a ISO 45001 y esto implica un análisis inicial de los sistemas que se tienen en la actualidad dentro de la organización y se tiene que buscar una integración gradual. El curso va a otorgar las herramientas y va a enseñar cómo identificar para que estas brechas no sean grandes y cómo adaptar cada uno de los procedimientos y capacitar los equipos corporativos para que estén alineados a las operaciones con la normativa
del estándar ISO 45001. ¿Qué tan costosa puede ser la implementación de la normativa ISO? Bueno, sí se requiere una inversión inicial en capacitación, auditorías, herramientas de gestión, ¿sí? Pero a la larga, esto genera ahorros en forma significativa, o sea, en el largo plazo, cuando uno ve en la vida útil de la empresa, me ayuda a reducir accidentes, a reducir multas y, por supuesto, a bajar los costos operativos. O sea que, en definitiva, a la hora de ponerlo en la balanza, termino haciendo un ahorro integral. ¿Y cuáles son los resultados que se puede esperar o puede esperar mi organización después de aplicar esta normativa? Bueno, en general se espera una reducción de los incidentes laborales de un 20 o un 40%, un incremento en la eficiencia operativa al minimizar las interrupciones, una mejora en la reputación y en la competitividad dentro de lo que son licitaciones y participación de licitaciones internacionales. ¿Sí? Y por último, uy, perdón. Por último, el curso incluye actividades prácticas para mi operación en específica. Sí, está pensado con actividades prácticas, con casos de estudio, en donde mediante la interacción con todo el grupo, ¿sí? Podemos ir haciendo diferentes análisis y mediante el compartir experiencias y demás, vamos llegando y enriqueciéndonos a los diferentes sistemas que se pueden ir aplicando para implementar la norma ISO, para aquellos que ya tienen implementada la norma ISO 45001, mejorarla. Y por último, para aquellos que quieran hacer la transición de OSHA a ISO. Bueno, esta ha sido la presentación para el curso que se va a dictar próximamente. La verdad agradezco mucho por la participación de cada uno de ustedes y quedo atento a partir de ahora para cualquier consulta o pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias, ingeniero Magíster Alejandro. Como usted mismo comentó, ahora nos gustaría invitar a todos los participantes a que puedan realizar sus preguntas abriendo sus micrófonos o tal vez escribiéndolo en el chat que está aquí por Zoom o también por el enlace de YouTube. Están todos invitados a que puedan escribir sus consultas, sus preguntas, que el Magíster Alejandro con mucho gusto va a responder a cada una de ellas. Vamos a dar un lapso de 5 minutos para que los participantes puedan escribir sus preguntas o consultas. Claro que sí. Así de paso vamos rompiendo un poco el hielo y nos vamos animando a la participación, ¿no? Así es. Pueden activar también sus cámaras si desean, sus micrófonos, para que puedan interactuar directamente con el magíster. A ver, tenemos la primera pregunta. Dice, buenas noches, buena exposición. Una pregunta, por favor. ¿Me podría comentar cómo podemos abordar los análisis de peligros del proceso y la revisión de seguridad previa a la puesta en marcha en una planta de hidrocarburos desde el enfoque ISO 45001? Bueno, respondiendo específicamente a esta pregunta, que es algo que se va a hacer durante el desarrollo del curso, se aplican diferentes técnicas. Primeramente, se hace una inspección previa y después se mantiene dentro del ciclo de mejora continua con inspecciones regulares y auditorías cruzadas, ¿no? Pero atendiendo a la pregunta específica, se tiene que hacer una primera inspección con personal certificado, por supuesto, e idóneo. Acuérdense en que la normativa ISO o el estándar ISO 45001 es una norma que se certifica. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más desea hacer una consulta? Tenemos conectados también
Magíster le mandan saludos desde Neuquén, Vaca Muerta, desde Puerto López. Excelente, excelente. Yo quisiera agregar, mientras se animan o quieren hacer alguna pregunta, que la normativa ISO del estándar 45001 es un estándar de muy alta calidad en donde todas las empresas que tienen Buenas noches. visión global buscan esta certificación y las personas que se capacitan en esta certificación tienen un valor agregado competitivo muy importante. Si alguien quería hacer un comentario o una pregunta, por favor. Sí, Sí, muy Leonardo, te buenas escuchamos. noches. Muy buenas noches, saludos desde Colombia. Buenas Eh, noches. una pregunta con respecto a este curso de la norma ISO 45001. Eh, ¿Hay alguna certificación que eso lo pueda acreditar, pues, de que uno haga este curso como respaldo para donde uno trabaje, donde uno está laborando en la empresa, ¿vale? O sea, hay una certificación previa a estos cursos que realicen, porque no solamente creo yo que habrá este curso, habrá muchos más, ¿no? Sobre manejo, procesos, etcétera, etcétera. Es mi pregunta. Una certificación. Sí, Leonardo, a ver, respondiendo a esa pregunta muy interesante, nuestra ejecutiva comercial, Anaís Peña, ella te puede brindar más información. La respuesta es sí, sí, brindamos certificados, pero hay un proceso que Anaís, la ejecutiva comercial, con mucho gusto te puede explicar. Así que te podemos invitar a que te contactes con ella a través de WhatsApp o también por medio de un correo electrónico. Ella con mucho gusto te va a asesorar. Ok, ok, ok. ¿Puedo hacer otra pregunta? Disculpe. Sí, claro, Leonardo, estás invitado. Esta norma la hizo 45.000, ¿no? Con respecto a el área en el sector de hidrocarburos, más que todo oleoductos. Oleoductos podemos implementar esta norma para evitar fallas, derrames, accidentes o incidentes, etcétera, etcétera, en este campo. Es mi pregunta. Bien, a ver, respondiendo específicamente a la pregunta de Leonardo, eh, claro que sí, lo que se hace es otorgarte las herramientas necesarias para que vos hagas un análisis de los riesgos y la implementación de las diferentes estrategias a implementar, ¿sí? Cuando hablo de las estrategias, estamos hablando situación geográfica, si hay comunidades cerca o no, edad de los oleoductos, del pipe y demás, ¿sí? Para que puedas implementar no solamente herramientas de mitigación, de control, como así también un sondeo de mejora continua para poder perfeccionar tu mismo sistema. Ok, ok. Gracias, muy amable. Gracias. Listo, tenemos otra pregunta más de parte de Víctor Quevedo. No, Víctor García, perdón. Dice, ¿las normativas aplicables en el sector hidrocarburos en materia de seguridad está regulado por alguna normativa internacional específica? Bien, a ver, esta pregunta se divide en dos partes. Primeramente, la normativa, el estándar ISO 45001 es un estándar internacional, es lo que he explicado a lo largo del proceso este de la exposición, que se busca una aplicación global al mercado global internacional y al mismo tiempo la aplicación del estándar ISO 45001 se hace pensada y apoyada por el Health Safety Executive de Reino Unido, que es el HCE, donde se entrega la certificación NEBOSH, etcétera, etcétera. O sea que se convergen dos sistemas, estándar ISO 45001, aplicado bajo el estándar de salud y seguridad y medio ambiente. Listo, excelente respuesta. Muchas gracias, Magíster. Ahora tenemos la siguiente pregunta de parte de Joel Quevedo. Él dice, buenas noches, saludos desde Perú, estupenda exposición. Mi pregunta es, ¿qué paso seguir para la implementación y certificación de ISO 45001?
Bueno, sí, a ver, eh, esta pregunta también yo la voy a dividir en dos partes porque hay dos formas de certificar o dos formas de ver esta certificación. Primero, desde el punto de vista organizacional, ¿sí? Hay que ponerse en contacto con ISO, con el branch de cada uno de los países, ¿sí? Donde se convergen para pedir y solicitar esta certificación. Y asimismo, uno como profesional, ¿sí? Eh, rendir y certificarse, ¿sí? Dentro de esta normativa. Ahora, este curso va a otorgar las herramientas y los pasos específicos que van a ayudar, primero, a llevar a la organización a la certificación. Segundo, en lo individual como profesional, va a otorgar todas las herramientas necesarias como individuo para poder uno mismo certificarse de esta normativa de la ISO 45001. Listo, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta más de María Murillo. Ella nos consulta, cada país se rige y varía las normas de seguridad y salud, pero la ISO como tal, ¿cuántos países las aplican y quién certifica a la empresa? Bien, a ver, la respuesta a esto es que las normativas en general aplicadas para la ISO 45001, seguridad industrial y medio ambiente, son general a nivel mundial. Lo que sí tienen son apartados especiales según las condiciones y características de cada país. O sea, no es lo mismo tener en consideración un país de África del Norte a un país en Latinoamérica. El estándar en forma global es el mismo, lo que pasa que se aplican ciertas características que atañen a cada uno de los países. ¿Quién certifica? El mismo Instituto ISO. Ellos son los que otorgan la certificación